El gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos ha tomado una dirección muy definida y está haciendo una alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, desde mi punto de vista prostituyendo la soberanía nacional, hasta tal punto de autorizar y de pactar la instalación de dos bases militares norteamericanas en nuestro territorio, una en Ushuaia y otra aquí en la Triple Frontera. Bases militares, ustedes se imaginan bases militares argentinas en Estados Unidos, sería algo imposible. Ahora, instalar bases militares en nuestro país soberano, ahora vamos a festejar la independencia. ¿De qué independencia hablamos si estamos hablando que en nuestro territorio va a haber un ejército de un país extranjero operando? ¿De qué estamos hablando? Y esto se está haciendo, y esto la prensa, la gran prensa argentina, lo está tapando. Por eso, esta noche invité al programa, vía telefónica, para hablar con un especialista en geopolítica nacional, un hombre muy conocido en la República Argentina, prestigioso, abogado, entre otras causas, es el que lleva adelante la causa de Zulema Yoma por el asesinato del hijo de Carlos Saúl Menem, Carlos Jr., también es el que conduce una de las líneas defensora de la pista siria en la cuestión del atentado de la AMIA, la institución judía AMIA, entre otros casos resonantes en el país. El doctor Lavaque, Juan Lavaque, aquí en nuestro programa. Muy buenas noches, doctor Lavaque, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por sus palabras, muy amables. Faltaba más, ¿nos escucha bien? Sí, lo escucho bien. Bien, doctor, yo decía de que el gobierno de Cambiemos está prácticamente prostituyendo nuestra soberanía nacional al hacer acuerdo con los Estados Unidos y con la OTAN de que se instalen en nuestro país bases norteamericanas. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, lo han, si me permite el término, disfrazado de bases científicas, pero es muy sintomático, primero, que el acuerdo lo firme el Ministerio de Defensa argentino con la Secretaría de Defensa norteamericana. Si son científicas, tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología para eso. No son científicas, son militares. Van a ser, sin duda, alguna investigación científica, pero desde el punto de vista militar. Claro. En segundo lugar, llama la atención que bases científicas se instalen en los dos puntos de mayor interés geopolítico, no solo de la Argentina, ni siquiera solo de Sudamérica, sino de las grandes potencias, que son dos polos de futuro desarrollo para que se apropie de su riqueza el que tenga más fuerza. Uno es la Cuenca del Plata, es más grande que el UNASUR, que el Mercosur, y por eso instalan una base de estas, seguramente en Puerto Iguazú o cerca, en la Triple Frontera, y la otra es en Ushuaia. Y fíjese que la Cuenca del Plata, Triple Frontera, acuífero guaraní, y Ushuaia como cabecera de puentes para el Atlántico Sur, Malvinas, Atlántico Sur, Georgia, Sandwich y Antártida, son las dos zonas de mayor desarrollo posible futuro, una como aumento de desarrollo que ya tiene la Cuenca del Plata y otra en la explotación inicial, que es el Atlántico Sur. No es casualidad, no tiene nada de científico, evidentemente, el propósito de instalar bases ahí, sino de un control militar o de una supervisión militar para el futuro control. En el caso de la base, en el caso de la base militar en Ushuaia hay un tercer interés o elemento de juicio, que es el estrecho de Drake para el paso entre el océano Atlántico y el Pacífico. Como usted sabe, los barcos portacontenedores son cada vez de mayor porte, de mayor calado, y pronto van a ser muy difícil su pasaje por cualquier estrecho que sea, ampliado o no, sea Panamá o Nicaragua, de modo tal que el estrecho de Drake el que maneje o domine o controle el estrecho de Drake va a tener una enorme ventaja en el tránsito transoceánico. Así es.
Ahora, doctor, indudablemente no es ingenuo, los norteamericanos no hacen nada porque sí, indudablemente también nos disfrazan la forma de entrar al país, y como usted bien dice, una base sobre el acuífero guaraní y otra base en Ushuaia. Una falencia que va a empezar a tener, o ya tiene el mundo, lo vemos incluso acá nomás, en El Salvador, es el problema del agua dulce, la escasez de agua. Y justamente estas bases apuntan también a ubicarse en los centros reservorios de agua más importantes, tal vez del mundo, uno de los más importantes, acuífero guaraní, y la Antártida, que se va a empezar a discutir el Tratado Atlántico en los próximos años, y al tener la base ahí, directamente apuntan hacia eso. Ninguna duda. Los elementos críticos o los elementos más codiciados para el futuro próximo son alimentos, materias primas en general, energía, de alguna manera insumos críticos o minerales críticos, si usted quiere, y agua potable, que es el petróleo del futuro, digamos, ¿no? Y el acuífero guaraní tiene la tercera reserva mundial de agua dulce, y la Antártida tiene la primera, pero por lejos, reserva de agua dulce solidificada. De modo tal que con tecnologías modernas que siempre van avanzando, no es disparatado pensar que los hielos antárticos van a ser un reservorio de agua dulce para una humanidad sedienta. Totalmente de acuerdo. Ahora, estas bases, o como lo quieran llamar, científicas o militares, en resumen son militares porque son dependientes del ejército norteamericano, ¿debería contar para la instalación en el país de la aprobación en el Congreso, o el presidente de la Nación lo puede hacer por DNU? Bueno, es un lindo tema. Yo estoy conversando con el senador Juan Manuel Irrazábal, que es de Misiones, y por eso le interesa especialmente el tema Cuenca del Plata, acuífero guaraní, porque la Constitución Nacional dice que el Congreso Nacional debe autorizar el ingreso de tropas extranjeras en la Argentina. Por más que sean bases supuestamente científicas, van a venir militares, es decir, tropas que está bajo el mando militar de un país extranjero, y desde mi punto de vista, el senador Irrazábal ha coincidido, deben ser autorizadas por el Congreso Nacional su ingreso. Estamos trabajando junto con Irrazábal, y le doy una pequeña primicia. Sí. El miércoles, hemos estado reunidos los dos, y vamos a constituir. Yo tengo un instituto de estudios internacionales que presido, que ya está actuando desde hace un año, un poco más, y le he ofrecido una vicepresidencia al senador Irrazábal, con el ánimo mío de crear dos vicepresidencias, una que se encargue específicamente de la base militar de la Cuenca del Plata, y otra vicepresidencia de la base militar de Ushuaia. El senador me lo ha aceptado, así que vamos a comenzar a trabajar con otros especialistas que ya estamos convocando para redactar o elaborar una estrategia para contrarrestar este intento norteamericano de instalar dos bases. Me parece que es fundamental para la suerte del país. Sin duda. Ahora, más allá del intento norteamericano, que siempre Norteamérica va a intentar, como lo hace por el mundo, como un gran pirata internacional, instalarse donde haya recursos, donde pueda expoliarlo. El tema está en la defensa nuestra, de nuestra soberanía. Los norteamericanos, por supuesto que si le abrimos la tranquera, van a venir y se van a quedar con todo. El tema es si le abrimos la tranquera o no le abrimos la tranquera. Estamos hablando de política de soberanía nacional. Bueno, usted sabe que es un viejo problema o polémica en la Argentina, intensificada la polémica por el peronismo, si la Argentina, como pensamos nosotros, es un país con capacidad, con recursos, con extensión, con población, etcétera, con desarrollo, como para intentar una política internacional independiente dentro del conjunto de países latinoamericanos y dentro de su unión fraternal en el Cono Sur o con Sudamérica, o tiene que depender de los dictados de la potencia de turno que considera esta tierra como su patio trasero, que es Estados Unidos. En general, los políticos y partidos y grupos liberales, el capital concentrado, que depende de Norteamérica,
el capital financiero que depende de Norteamérica, y los políticos y los medios de comunicación que les responden, estos últimos son la gran mayoría, son partidarios, muy educadamente dicho, disimuladamente dicho, son partidarios de adherirse a la estrategia internacional de los Estados Unidos para esta parte del mundo. Y esa estrategia es que nosotros nos pleguemos a la estrategia de ellos de dominación territorial, o de riqueza por lo menos, a la estrategia de ellos de un mercado común en donde el arancel sea cero para que sus productos industriales penetren en nuestras tierras y maten nuestras industrias incipientes. ¿A través del Tratado Atlántico? A través del Tratado Transpacífico. El Transpacífico. Porque esto es lo que van buscando con el Transpacífico, que usted habrá visto ya que el presidente Macri ha viajado a Chile para asistir como observador a la reunión del Tratado Pacífico, del Pacífico por ahora. Sí. Esto es una vieja polémica. El peronismo, a su vez, con todos los otros grupos y partidos de tipo nacional y popular, sostiene que la Argentina, con la prudencia del caso, con la, diría yo, cautela del caso, tiene que intentar un camino propio, como lo intentó el general Perón, Irigoyen y de ahí para atrás. De modo tal que es un viejo problema. Nosotros sostenemos enfáticamente que la Argentina es un país de desarrollo mediano, con población importante, aunque no numerosa, son 42 millones, deberíamos tener 100 millones a la mitad de este siglo, si queremos progresar como potencia regional, con un desarrollo económico mediano, con un desarrollo tecnológico muy bueno, con una difusión de los conocimientos científicos muy bueno, con una población apta, y son suficientes condiciones para aspirar a tener un camino internacional propio. Este es el meollo mismo del peronismo y el meollo mismo de la lucha entre el proyecto nacional y popular y el proyecto liberal. Nos plegamos a una potencia ante Inglaterra, después Estados Unidos, algunos quisieron que fuera Unión Soviética, pronto algunos van a querer que sea China, o intentamos nuestro propio camino, prudente, pero propio camino. Seguro. Ahora, no he visto, por el momento no sé si se me ha pasado, pero estuve trabajando en el tema, que expresiones de la oposición o del peronismo se estén expresando con respecto a esta posible instalación, prácticamente ya casi que es un hecho, de estas bases en nuestro territorio. Bueno, lamentablemente yo debo reconocer que lo que se entiende hoy como peronismo humanamente, es decir, el grupo dirigente que tiene la rienda del partido, que son sus representantes en los gobiernos provinciales y nacional, en general, no todos, pero su gran mayoría, ha claudicado de esta posición de Perón, que es la base misma de su pensamiento, y que es la soberanía política y la independencia económica. Han claudicado. Entonces, usted ve que hay gente del peronismo, gobernadores, diputados, senadores, algún embajador que le ha aceptado el cargo al ingeniero Macri, que están por la posición de alinearse con Estados Unidos. No quiero dar nombres porque no es mi deseo ni mi gusto, pero este es el drama del peronismo. Han claudicado de las posiciones de independencia económica y de soberanía política, para decirlo en pocas palabras, es decir, de un camino internacional propio y de desarrollo propio, en aras de, bueno, quedar bien con los Estados Unidos, acomodarse ellos. El drama es lo que decía Evita, el peronista que comienza poco a poco a sentirse superior a los demás, comienza a ser un oligarca. Y en el fondo, dicho con palabras de Evita, este es el drama del peronismo. Sí. Doctor, usted que sabe muchísimo más que el que habla, existe las órbitas satelitales polares. Sí. Y el control de esas órbitas satelitales sería también una de las, por lo que vienen los norteamericanos a instalarse en Ushuaia para controlar las órbitas satelitales del Polo Sur en este caso. No me extraña, es así. Es así. Estamos hablando también de soberanía satelital. También. De soberanía aérea en general. Así es. Y a esto se suma a 53 bases o semibases, o como ellos las vayan disfrazando, que hay en Latinoamérica. Aquí nomás en el Paraguay tenemos 2 bases instaladas en el Paraguay. En Comandante Estigarribia, en Timboqueguna.
con una pista de aterrizaje enorme, de gran porte. Sí. que calcula que no es de cotillón esto, Sí, que los norteamericanos no hacen algo porque sí, estarán planificando esto es algo. un plan estratégico norteamericano que todavía no había logrado hacer pie en la Argentina, justamente debido a los gobiernos anteriores, que bueno, habrán tenido sus defectos, que los han tenido, yo los he criticado, pero en este punto eran conscientes de que no podían caer en la estrategia norteamericana. Por eso el gobierno anterior promovió y apoyó el UNASUR, el Banco del Sur, Telesur, que era la televisión que ahora el gobierno de Macri se ha desentendido de ella, apoyó el Mercosur. Era muy clara la posición, porque esa es una posición tradicional del peronismo. Macri representa, dicho con todo respeto por el presidente, representa en la otra propuesta, la propuesta liberal, que parte de la base que tenemos que ser de una u otra manera englobados por la estrategia norteamericana, lo cual es el error capital. Doctor, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Informe Krivitsky, en nuestro programa. Lo engalana su participación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Era el doctor Juan Lavaque, un experto en geopolítica, uno de los hombres más estudiosos de los movimientos del imperio, diríamos, que hoy busca, a través del gobierno de Cambiemos, instalar dos bases disfrazadas de científicas, como si nosotros necesitásemos que vengan los científicos norteamericanos, no tenemos científicos nuestros, a desarrollar sus estrategias en dos lugares clave, Ushuaia y la Triple Frontera, dos lugares clave para el comercio internacional. El comercio, para pasar de un océano al otro, tienen que pasar hoy por el canal de Panamá. Y hay otro canal que se está construyendo en Nicaragua, que está financiado por China y Rusia, en Nicaragua, y el estrecho de Magallanes, el estrecho nuestro en el sur. Quien controla eso, controla el comercio mundial. Ahí donde se mueve el comercio mundial es donde vienen a instalarse. Y ahí donde está el agua que le está faltando al mundo, vienen a instalar estas bases, estos muchachos. Vamos a dejar los argentinos de que los norteamericanos tengan presencia con sus científicos y militares en nuestro territorio patrio. Vamos hacia una nueva conmemoración de la independencia. ¿Independencia? ¿Vamos a festejar con bases norteamericanas en nuestro territorio? ¿Lo vamos a dejar los argentinos? No lo sé. Esto los medios hegemónicos, los grandes medios porteños no le están contando a la población. Esto se está haciendo a espaldas del pueblo argentino.